Sí, en tu cerca ruin, que desordena ya abril con su pasión verdecedora, al sol más libre, oh árbol preso, dora tu cúpula broncínea, blanda y plena. Por ti es fuerte tu cárcel, por ti amena tu soledad inerme. Inmensa aurora es tu sombra interior, fresca y sonora en el yermo sin voz que te encadena. Ave y viento, doble ala y armonía, vendrán a tu prisión sin otro anhelo que el de la libertad y la hermosura. Espera, árbol solo, alma mía, seguro en ti e incorporado al cielo, firme en la excelsitud de tu amargura. En una de las casas de la burguesía hacendada y culta de finales del XIX se produce en Moguer, Huelva, un acontecimiento de gran importancia. El 23 de diciembre de 1881, a las 12 de la noche y en la calle Rivera, esquina a la de las Flores, nacía Juan Ramón Jiménez Mantecón, poeta universal y premio Nobel de Literatura en 1956. Juan Ramón tuvo siempre presente a su ciudad natal como inspiración y referente. Te llevaré a Moguer a todos los lugares y a todos los tiempos. Serás por mí, pobre pueblo mío, a despecho de los logreros, inmortal. Si hay alguna obra que describa al pueblo blanco de Moguer, sus campos, sus gentes, sus olores, con indudable maestría, esa es Platero y yo. No existe mayor deleite en esta patria chica de Juan Ramón que recorrer sus calles con las palabras del poeta en nuestras manos. La calle Nueva, la de la Ribera, el Monturrio, el Molino de Cova, la calle Fuentes, la de las Flores, la de la Aceña, fueron recorridas con la atención y la pasión que merecieron, mirando más allá de sus bellas rejas y macetas, de sus inmensos portalones y de sus encaladas fachadas, para descubrir sus sabores y olores, unas veces marineros, otras oliendo pan, otra a vino, como deben mirarse las calles, desde sus gentes, desde adentro, desde sus entrañas. Te he dicho, Platero, que el alma de Moguer es el vino, ¿verdad? No. El alma de Moguer es el pan. Moguer es igual que un pan de trigo, blanco por dentro como el migajón, y dorado en torno, oh sol moreno, como la blanda corteza. Juan Ramón fue el más pequeño de una familia adinerada, que lo consintió y le permitió soñar y divertirse usando su imaginación. De niño prefería jugar solo y sentía fascinación con la belleza del campo, los cambios de estación y de la luz durante el día. Tenía un calidoscopio a través del cual le gustaba mirarlo todo, porque le parecía que las cosas se alteraban, adquiriendo una consistencia mágica. Le fascinaba la luz y los juegos con la realidad que ésta le proporcionaba. De esa forma las cosas transformadas le parecían otras. Creía, por ejemplo, que había dos pimientas en la casa de enfrente a la suya, la que veía desde su balcón y la que miraba desde abajo del tronco, porque debido a la luz le parecían distintas, y así las concebía. Qué encanto siempre, Platero en mi niñez, el de la casa de enfrente a la mía. Primero, en la calle de la Ribera, la casilla de la Reburra, el aguador con su corral al sur, dorado siempre de sol, desde donde yo miraba Huelva, encaramándome en la tapia. Después, en la calle Nueva, la casa de don José, el dulcero de Sevilla, que pintaba de amarillo canario con fajas de azul marino las puertas de su zagán. Cuántos sueños le ha merecido en mi infancia esa pobre pimienta que desde mi balcón veía yo, llena de gorriones, sobre el tejado de don José. Eran dos pimientas, que no uní nunca. Una la que veía, copa con viento sol, desde mi balcón,
otra la que veía en el corral de don José, desde su tronco. Las tardes claras, las siestas de lluvia, a cada cambio leve de cada día o de cada hora. Qué interés, qué atractivo tan extraordinario, desde mi cancela, desde mi ventana, desde mi balcón, el silencio de la calle, el de la casa de enfrente. Esta capacidad para soñar y crear un mundo maravilloso en los poemas fue una constante durante su vida. Asimismo sentía gran aversión hacia las cosas feas, que él relacionaba con la muerte y con la tristeza. Fea era la violencia, las fiestas donde las personas perdían la dignidad a causa del vino, la brutalidad hacia los animales y la torpeza de los seres humanos al destruir la belleza natural. Desde pequeño se sintió llamado a combatir estas injusticias, creando con su imaginación y su poesía un mundo donde las cosas fuesen restituidas a su verdad y a su forma natural. ¿Dónde está la palabra, corazón, que embellezca de amor al mundo feo, que le dé para siempre, y solo ya fortaleza de niño y defensa de rosa? Fuerza y belleza, pero sin perder la inocencia y la espiritualidad. Esa sería su meta. Juan Ramón era capaz de captar detalles que a la mayoría pasaban desapercibidos y presentarlos en su obra como formas de ideal. Así, por ejemplo, se fijaba en la pequeña flor del camino, a la que dedica un pasaje de Platero y yo, o en la hojita verde con Sol, protagonista de otro texto. Qué pura, Platero, y qué bella esta flor del camino. Pasan a su lado todos los tropeles, los toros, las cabras, los potros, los hombres. Y ella tan tierna y tan débil. Sigue en esta, malva y fina, y en su vallado solo, sin contaminarse de impureza alguna. Esta flor vivirá pocos días. Platero, aunque su recuerdo podrá ser eterno, será su vivir como un día de tu primavera, como una primavera de mi vida. ¿Qué le diera yo al otoño, Platero, a cambio de esta flor divina, para que ella fuese diariamente el ejemplo sencillo y su término de la nuestra? Esa extraordinaria capacidad para captar los detalles más nimios le hacía a sí mismo sufrir más que a otras personas. La muerte repentina de su padre, por ejemplo, una madrugada cuando apenas tenía 19 años, le sobrecogió y llenó de ansiedad. Se imaginó que él mismo era quien moría, o que iba a morir en cualquier momento, igual que su padre. Por eso debió ser ingresado en un hospital psiquiátrico en Francia, donde permaneció varios meses. A partir de entonces sintió pavor de la muerte y quiso vivir cerca de un médico. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto, con su verde árbol, y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellas que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estará solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Juan Ramón demostró en su vida y en su obra una dedicación completa a vivir y trabajar dentro de unos altos principios éticos y estéticos. Para el poeta andaluz, los valores morales formaban parte de los componentes estéticos de pureza y rigor. Era una persona exigentísima para consigo misma y para con los demás. Leía sin descanso, tanto a los escritores, poetas y filósofos españoles como a los extranjeros. Además de leer, escribía constantemente sus ideas, en aforismos y prosas, y sus impresiones líricas en poemas. No obstante, la poesía era su forma natural de vida, y los poemas fluían de su pluma con una facilidad inusitada, no exenta de constante pulimento.